Buenas tardes, espero se encuentren bien. A continuación voy a realizar la sustentación de la parte número 1 del trabajo de aplicación de base de datos 2. La parte número 2 la presentará mi compañero John Agudelo. La parte número 1 consiste en el punto 1 y en el punto 2. La parte número 2 consiste en el punto 3 y en el punto 4 que la presentará mi compañero. Entonces, el punto 1 sería publicar la base de datos trabajada durante todo el curso en un sitio web para que cualquier persona que tenga un usuario y clave pueda ingresar a operar las diferentes alternativas que se ofrezcan, tanto de manera administrativa como si fuera un usuario. Entonces, antes de mostrarles esta parte, quiero como contarles un poco cómo fue el procedimiento, cómo desarrollamos este punto. Toda la información fue publicada en 260 MB, que son servicios de hosting, es un hosting gratuito. Decidimos pues colocar toda nuestra información en ese sitio. Entonces, para empezar a realizar todo este procedimiento, inicialmente debimos de realizar un registro. ¿En qué consiste ese registro? En colocar el correo, en colocar el sitio para qué es, ya sea de estudio o para qué, y asignarle una contraseña. Después de eso le dimos aplicar, luego nos va a llegar un correo al que registramos con una URL para activar esa cuenta. Después de activar esa cuenta, nos va a arrojar una información con un usuario y una contraseña, con el usuario que nos asignó el sitio para poder ingresar y con la contraseña que nosotros asignamos. Finalmente, vamos a proceder a la autenticación. Entonces, acá tenemos nuestro sitio, tenemos nuestro usuario, que sería este, terminado en el código 7414. Procedemos a ingresar la contraseña. Lo dejamos así en esta opción y le cambiamos el lenguaje. En caso tal de que no deseemos pues cambiar el lenguaje, lo podemos dejar con inglés. Y le damos login. Entonces, como es un hosting gratuito, nos va a salir pues esas ventanas emergentes. Entonces, como les venía contando cómo fue el registro, luego vamos a proceder a generar la base de datos. En este caso nosotros ya tenemos nuestra base de datos creada, lo podemos observar en sus bases de datos, que es llamado rentable, ¿verdad? Luego de crear esa base de datos, nosotros subimos pues como toda la información, ¿cierto? Toda esta información se sube por la parte de administrador de archivos. Por acá se sube toda la información de nuestro sitio. Listo. Luego debemos de venir nuevamente acá a bases de datos, en phpMyAdmin le damos conectar a nuestra base de datos y acá en esta opción de importar es donde nosotros llenamos toda la información, pues donde subimos la información de nuestro archivo SQL con las tablas pertinentes de nuestra base de datos, ¿sí? Finalmente, vamos a la parte de estructura y podemos observar que nos registran todos y cada una de las tablas que nosotros tenemos en nuestra base de datos, donde la tabla es alquiler, ciudad, cliente, departamento, empleado, estado, información de vehículos, mantenimiento, matrícula, oficina, reclamo, seguro, usuario y vehículo. Toda esta es la información que nosotros tenemos en la base de datos que creamos en MySQL Groundbase bajo SQL. Y finalmente tenemos la opción de generar una consulta y acá es donde nosotros podemos proceder a generar las consultas pertinentes que nosotros deseemos
para poder acceder a la base de datos que creamos, ¿sí? De esta manera pueden ingresar, pues ya toca generar pues como los usuarios y todo para poder ingresar dependiendo del rol o digamos los privilegios que tenga. Listo, ya sea como administrador o como otro usuario que desee ingresar. Vamos entonces para nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto consta de investigar las diferencias entre una base de datos relacional, base de datos orientada a objetos y una base de datos distribuida. Listo. A continuación voy a explicar de pronto pues como toda esa parte. Entonces, nosotros logramos comprender que existen grandes diferencias entre el modelo más utilizado en nuestra época actual y la definición de estas muestras de gestión de implementación de base de datos. Ya vamos a decir cuáles son. Entonces, el modelo relacional es la muestra más utilizada en la información, en la informática en los últimos años. El modelo orientado a objetos, la primordial diferencia es al comparar la definición de las unidades básicas de la información de cada caso. El modelo relacional se define las tablas como instancias de una entidad con un único identificador, a diferencia de la base de datos orientada a objetos, que se almacena los objetos y se define como un objeto el cual está modelado para utilizar una situación o entidad del universo real al tener una identificación única. ¿Listo? Esta tiene propiedades específicas, adicionalmente la habilidad de trabajar vinculado con objetos de la misma o de distinta especificación. La identificación única de las entidades o objetos también difiere en ambos casos. En el modelo relacional utiliza el concepto de clave primaria para identificar a sus entidades de un modo único, ¿cierto? Esta clave es un valor que puede introducir y modificar el usuario del sistema de este gestor con la única restricción de que no se repita con ninguna otra clave principal que contenga la tabla en ese momento. A diferencia del modelo objeto, define el OID, Object Identity, que proveerá el sistema y le concederá al objeto su identidad única, el cual no puede ser cambiado ni introducido por el usuario. Al desaparecer el objeto, el sistema elimina ese OID, pero no vuelve a estipularlo nunca a ningún objeto nuevo. Listo, o sea que este no puede ser, no se maneja así como en el modelo de entidad de relación. Ahí está la diferencia. Los modelos relacionales utilizan el lenguaje estándar de consulta SQL, que es declarativo, lo que hace que las consultas no permitan la forma de encontrar el dato, sino que sea el sistema de gestor que realice esa tarea. Sin embargo, el hecho de ser estándar permite que las aplicaciones lo utilicen sin importar el lenguaje de programación en el que están escritas. Ahora vamos a hablar las diferencias que existen con las bases de datos orientadas a objetos. Estas permiten de archivos multimedia y que un objeto pueda hacer cualquier cosa. Las bases de datos relacionales no permiten eso y hay que simularlo guardando la dirección del archivo, con lo que no se garantiza que el archivo exista o esté almacenado en un campo binario de longitud indeterminada al archivo completo sin capturar la propia base de datos de qué tipo de archivo se puede tratar. Entonces, el término de base de datos objeto relacional, que es el veedor, es utilizado para describir una base de datos que ha desarrollado desde el modelo relacional hacia otra más amplia que incorpora conceptos de paradigma orientado a objetos, ¿sí? Por lo tanto, un sistema de gestión objeto relacional domina ambas tecnologías, relacional y de objetos,
Una idea básica de las DDoR es que el usuario puede establecer sus propios tipos de datos para ser manipulados en aquella tecnología que admita la implementación de tipos de datos predefinidos. Ahora bien, vamos a hablar de las interfaces. La interfaz estándar del programa de usuario de aplicación a una base de datos relacional es el lenguaje de consultas estructuradas SQL. Los comandos de SQL se utilizan tanto para consultas interactivas para obtener información de una base de datos relacional y para la recopilación de datos para informes. En nuestra vida actual, la mayoría de los sistemas de información se encuentran en sistemas distribuidos. Las redes de comunicaciones son rápidas y de mayor capacidad de transporte. Los datos residen de las bases de datos y los procesos se encuentran en las aplicaciones desarrolladas mediante el lenguaje de datos asociado, inmerso en un lenguaje de programación, los cuales son eficientes para las aplicaciones tradicionales de los negocios. Se gestionan objetos en los cuales están encapsulados los datos y las operaciones que actúan sobre ellos. Listo, entonces en este punto anterior expliqué pues como todas las diferencias que existen en cada una de esas bases de datos. Espero que haya estado muy completo y me haya hecho entender. Que tengan un excelente día. Feliz tarde.